Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro, refinado en fuego, y vestiduras blancas, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Colirio para mi pueblo. Muy buenos días, queridos hermanos, y un feliz sábado para todos ustedes. Junto con mi familia esperamos que el Señor les bendiga y que en sus hogares puedan estar aprovechando estos tiempos de cuarentena y de coronavirus para poder crecer espiritualmente. El día de hoy quiero compartir la palabra, pero quería compartir algo que me ha estado sonando mucho en la cabeza, y es que en la medida que me he metido a las redes sociales he podido ver mucha contingencia y he visto mucha efervescencia con un tema específico: salir de las ciudades. Y claro, yo normalmente me relaciono con temas que tienen que ver con adoración, con música. Me gusta mucho el tema de la justificación por la fe, pero rara vez he tomado temas que hablen sobre este tipo de tópicos de salir de las ciudades. Bien, y es algo que está en la palestra, porque fíjense que nuestro mundo cada vez más está sufriendo calamidades, efervescencia social, problemas económicos. Estamos teniendo amenazas de guerra constantemente de un país contra otro, y nosotros como adventistas del séptimo día sabemos que son parte de las señales del fin, señales que nos avisan que el Señor Jesús viene pronto. El asunto es que mientras más y más estas señales empiezan a manifestarse y manifestarse, hay muchos adventistas del séptimo día que sienten un llamado a salir de las ciudades, ¿bien? Y esa sensación o esa naturalidad naturalmente viene del miedo, ¿verdad? Porque cuando nosotros vivimos un terremoto, cuando nosotros experimentamos todo este tipo de desmanes y saqueos que se están viviendo, por lo menos se estaban viviendo antes del coronavirus en distintos países, estas mismas plagas que nos dejan a merced, especialmente en las ciudades, sin tener con qué vivir, nos hacen pensar si es mejor o si es el tiempo de ya salir de las ciudades y establecerse en algún lugar rural, en el campo. Hay muchas voces que dicen, sí, es el tiempo de salir. Y hay algunos que incluso colocan fechas y dicen, miren, la ley dominical va a salir en 5 meses, va a salir en 7 meses, va a salir en 2 años. Ya es tiempo de salir de las ciudades porque la profecía se cumplió, ¿verdad? Y hacen eco, ¿verdad?, de una profecía donde se habla de que hay que huir de la ciudad, huir hacia los montes. Por otro lado, están muchos que dicen, no escuchen, eso es fanatismo, eso es algo que no tiene razón de ser. Los adventistas tenemos que salir de las ciudades hacia los campos cuando se dé una señal. Bien, entonces el tema que quiero compartir el día de hoy es hablando acerca de eso y poder hacer bien la diferencia entre qué es lo que es huyan a los montes y qué es lo que es salgan de las ciudades. Que fíjense que son dos conceptos diferentes en la palabra del Señor y en los escritos del Espíritu de profecía. Antes de comenzar, yo quisiera a todos mandarle mucha fuerza y mucha fe a los que están padeciendo por medio de todo este coronavirus y todo el avance que ha tenido en distintas partes del mundo. He tenido contacto con hermanos de España que no están muy bien
otros hermanos que han perdido familiares, hay otros que tienen familiares enfermos en Ecuador. Está afectando a nuestra iglesia en general esta pandemia y pues creo que es tiempo de meditar con seriedad todos estos temas. Por eso les invito a orar. Amado Padre que estás en el cielo, nuevamente te invito a que puedas estar en esta comunicación que tenemos con nuestros hermanos. Te pido que puedas humildemente dirigir mis palabras y que pueda ayudar a mis hermanos a encontrar un poquito más de claridad en cuanto al por qué es bueno tener en cuenta el salir de la ciudad y establecerse en un lugar más apartado. Te ruego en medio de toda mi indignidad que puedas usar los talentos que me has dado y que en este momento podamos compartir la palabra y todos juntos aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. El otro día miraba por internet a un hermano que decía, es tiempo de salir de la ciudad al campo, porque pronto va a venir la ley dominical. Debajo en los comentarios había otro hermano que decía, no es tiempo de salir aún, no se han cumplido las señales, no es tiempo de salir al campo, hay una señal para ir y salir al campo. Este tipo de comentarios y argumentos se ven diariamente en Facebook, especialmente cuando se ven catástrofes como estas. Yo quisiera citar también, por ejemplo, y recordarle a mis hermanos películas como, por ejemplo, La Última Batalla. Pienso que la película de La Última Batalla es una película muy buena. Pienso que es la primera gran incursión que tiene nuestra iglesia en hacer películas que hablen de los eventos finales y encuentro que es algo muy valorable. Pero hay algo que nuevamente me llama la atención. En las escenas de esta película se ven un grupo de jóvenes citadinos, ¿verdad? Y que están viviendo en casas muy cómodas, en lugares muy, muy especiales, muy acomodados. Se nota que es gente de dinero. Y de repente, en medio de una reunión social de iglesia, ellos escuchan de que la ley dominical se presentó y que entonces era el momento de salir de la ciudad al campo. Apenas unas escenas después, estos mismos jóvenes citadinos aparecen en el campo ordeñando vacas, ¿bien? Y mientras ordeñan las vacas dicen, no era tan malo vivir en el campo, ¿verdad? Y saben, esta experiencia que aparece en esta película ha marcado a muchas personas y les dan a entender que el momento de salir de la ciudad al campo va a ser en un momento específico de la historia, cuando se cumpla la profecía de Apocalipsis 13 y la profecía de Mateo 24, donde se señala que en un futuro cercano va a haber una ley dominical nacional en los Estados Unidos, la cual impulsará paulatinamente una persecución. Y entonces, cuando esa ley se promulgue en los Estados Unidos, será tiempo de salir de las ciudades y radicarse en los campos. Debo decir, queridos hermanos, que conforme al poco conocimiento que tengo y al estudio que he podido prestar a este tema, es una creencia errónea, porque se confunden dos cosas en una misma, ¿bien? Salir al campo, por un lado, y la señal de Jesús para huir hacia los montes, ¿bien? Son dos cosas muy diferentes y vamos a ver las diferencias en el tema del día de hoy. En primer lugar, les invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24, un libro escatológico por excelencia. Y vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Antes del versículo 8, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo será el tiempo de tu venida y qué señales ocurrirán? Entonces, el Señor les dice que van a haber toda clase de señales en los cielos, en la tierra y en el mar. Van a haber terremotos, van a haber pestes, hambres, guerras. ¿Bien? Se habla de todas estas señales en el contexto de la pronta venida de Jesús. Pero en el versículo 8 se dice, y todo esto será principio de dolores. O sea, aparte de que vamos a sufrir todas estas calamidades, la tierra va a sufrir todas estas calamidades,
Eso no será nada, es lo que dice aquí. Será solamente el principio. Porque luego, dice el Señor, en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y muchos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas la promesa dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bien. Mateo 24 nos coloca un panorama acerca de los eventos del fin y comienza hablando de catástrofes naturales, guerras y pleitos entre distintas naciones. Pero luego de eso dice que vendría algo mucho peor, ¿bien? Y él habla de un contexto religioso y dice que va a haber una persecución religiosa. Es religiosa porque la persecución va a tener como base el nombre de Jesús, ¿bien? Y dice que entre hermanos de iglesia se entregarán unos a otros y se odiarán, aborrecerán unos a otros. También dice que en estos días finales van a haber muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y por culpa de ellos, el amor, la fe genuina de algunas personas, finalmente terminará por enfriarse. Bien, entonces tenemos un panorama no muy agradable en el tiempo del fin. Seguido a todas estas calamidades y el coronavirus y todas estas pestes que han existido, los terremotos y todos los conflictos sociales, sediciones, dice en Lucas 21 también, después de que suceda todo esto, lo único que nos espera es una persecución. Bien, una persecución. Ahora bien, cuando está hablando todavía el Señor Jesús acerca de la persecución, Él nos dice en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Bien, cuando nosotros leemos este pasaje, tenemos que entender el sentido de lo que se está diciendo. Que el Señor Jesús está hablando de una apostasía, el enfriamiento del amor genuino hacia Dios. Nos está hablando de falsos profetas, nos está hablando de persecución religiosa. En ese contexto, el Señor Jesús da una señal para que sus hijos huyan a los montes y se protejan de todas estas cosas que van a suceder en el mundo religioso y en el mundo también de las ciudades. Entonces él dice, por tanto, por lo tanto, que significa a causa de esto o debido a esto, a las persecuciones. Bien, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bien, entonces el Señor da una orden. La orden es huyan, corran, porque ¿de qué es lo que tienen que huir? Ahí mismo lo está diciendo, de la persecución que va a haber tan grande en aquellos tiempos. Va a ser tan grande que dice que si tú estabas en Judea en aquel tiempo, debías subir hacia los montes que rodeaban el lugar, escapar lejos. Si es que estabas arriba de la azotea de tu casa, bien, tenías que salir, bajar. En ese tiempo las azoteas tenían una escalera externa por fuera de la casa. ¿Qué significa lo que dice Jesús? Que si tú estabas arriba, ni siquiera entraras en tu casa. Apenas estuvieras arriba, no te metieras a tu casa, sino que de una vez salieras con lo que tenías puesto. Y luego también se menciona que si estabas en el campo trabajando, ya no podrías volver a tu casa. Simplemente desde el mismo campo tenías que irte lejos y escapar de la gran calamidad que iba a suceder. ¿Saben? Esta es la primera forma o el primer llamado a salir que vamos a analizar. Se llama huyan a los montes. Esas son las palabras que dijo el Señor Jesús. Ahora, ¿cuándo debían los judíos huir, los cristianos huir a los montes? Vamos a Lucas capítulo 21.
Lucas 21, fíjense, es un capítulo paralelo a Mateo 24. Y la diferencia que existe entre Mateo y Lucas para poder reflejar estos temas es que Mateo fue escrito para judíos, para gente que había leído las escrituras. Por esa razón dice, la abominación, el que lee, entiende. ¿Se dan cuenta? Se refiere a una persona que conoce la Biblia, que conoce las escrituras, y hacia ellos se dirige Mateo. Lucas, en cambio, se refiere a una persona que trató de colocar en orden todos los acontecimientos vividos por Jesús y los apóstoles, pero escrito especialmente para los gentiles, para poder llegar a los que no conocen la palabra. En este contexto, dice aquí en el verso 16, Lucas 21, 16, dice, más seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en medio de ella, de la ciudad, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en la ciudad, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Nuevamente, en este capítulo podemos ver el reflejo de otras cosas que van a suceder en aquellos días. Nuevamente se menciona persecución e incluso se mencionan dramas familiares, ¿bien? Donde el hermano va a entregar a su propio hermano, donde el padre va a entregar a sus hijos y los hijos harán morir a sus propios padres, ¿bien? No van a ser escenas muy agradables las que nos acontecen en los últimos días, y permítanme darles a entender, porque yo creo que ustedes lo saben en sus casas, pero tanto Mateo 24 como Lucas 21 son una profecía mixta que el Señor hizo en referencia a la segunda venida de Jesús, pero también a la destrucción de Jerusalén. Porque la pregunta de los discípulos fue, ¿en qué momento sería destruido el templo? Que era lo que estaban mirando en ese momento, pero también en qué momento sería la segunda venida de Jesús. Recuerden que ellos pensaron que Jesús, el templo subsistiría en pie hasta que Jesús volviera en la gloria y majestad de los cielos. Pero el Señor lo que hizo fue contestar ambas preguntas en este pasaje. Mateo 24, Lucas 21, y también tenemos, por supuesto, Marcos capítulo 3. Bien, pero en este contexto sabemos que son señales que se deben cumplir antes de la segunda venida de Jesús. En ese tiempo existió una señal para huir a los montes, y en nuestros días esa señal volverá a suceder. Y nuestros pioneros, estudiando concienzudamente la palabra de Dios, llegaron al resultado de que la señal para nuestros días, para huir hacia los montes nuevamente, va a ser el tiempo cuando en Estados Unidos se promulgue una ley dominical nacional, una ley que sea tanto permisiva para el primer día de la semana como el día sagrado de adoración, y también en detrimento del día séptimo, que es el día sábado, el cual será un día en el cual no se podrá adorar paulatinamente hasta que finalmente sea prohibido adorar en ese día. Muy bien, este es el contexto específico en que se habla de la señal de huyan a los montes. Cuando el Señor dice huyan a los montes, significa escapen de la persecución. El Señor Jesús anticipó muchas veces de que antes del tiempo del fin, antes de su segunda venida, los seguidores de Jesús serían perseguidos. Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 10, y en capítulo 10 vamos a ir al versículo 17. Fíjense que el capítulo 10 de Mateo es un capítulo en el cual Jesús le está hablando a sus discípulos y les da instrucciones acerca de cómo ellos debían predicar de dos en dos, de lugar en lugar. Bien, se les dan muchas
distintas explicaciones. Les dicen, cuando vayan a un lugar, no entren a cualquier casa, entren a una casa de buena fama, un lugar donde sean dignos, y entonces moren allí. Se les dan muchas indicaciones con referencia a la obra misionera. Pero fíjense que este capítulo está enfocado en el tiempo del fin, y es también un sermón doble, como lo fue Mateo 24. Jesús entremezcla dos lecciones en un mismo sermón. Miren lo que dice aquí, por ejemplo, en el 17, Mateo 10, 17, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y los gentiles. Y cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo, qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Bien, aquí se nos habla de persecución, pero fíjense que en el tiempo de los discípulos, ellos no lo vieron como algo real. Fíjense, porque en aquel tiempo no mataron a ninguno de los discípulos. En aquel tiempo Jesús estaba vivo, sus discípulos no padecieron persecución, solamente Juan el Bautista fue muerto en el tiempo en que Jesús estaba vivo. Por tanto, esto ellos no lo vieron. Es una premonición del futuro, y no solamente del futuro cercano a Jesús, también alcanza hasta los postreros días, los días de su segunda venida. Cuando nosotros miremos, por ejemplo, en el versículo 22, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Recuerdan esa frase? Esa frase es de Mateo 24, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y dice el Señor, cuando os persigan en esta ciudad, huyan a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? Tanto este pasaje como Mateo 24, Lucas 21, todos apuntan al tiempo final, el tiempo previo a la segunda venida de Jesús. Y cuando el Señor dice huyan, significa que salgan de la gran ciudad y entonces vayan a otro lugar a predicar y luego a otra ciudad más chiquita a predicar. Huyan de las grandes ciudades y vayan a los pueblos más chiquitos. El contexto de ese llamado es simple: persecución. Bien, huyan de la persecución. Entonces, cada servidor de Jesús debe entender que cuando llegue ese momento, el momento adecuado, cuando veamos la señal, entonces tendremos nosotros que huir de las grandes ciudades y establecernos en poblados más pequeñitos. Muy bien. Saben, normalmente la mayoría de los hermanos de nuestra iglesia piensa que eso es el único llamado que nosotros tenemos a salir de la ciudad. Entonces muchos se están preparando para que cuando venga la ley dominical, entonces yo dejaré mi vida cotidiana. Y cuando deje mi vida cotidiana, entonces yo me iré al campo finalmente para escuchar la voz de Dios y huir a los montes. Pero, queridos hermanos, debo decirles algo bien interesante. Cuando la señora White, el espíritu de profecía, nos recomienda salir de las ciudades, ella no está considerando Mateo 24, Lucas 21, y tampoco está considerando Mateo capítulo 10. Aunque en el tiempo de los pioneros ellos pensaban que vivían en el tiempo del fin, bien, ellos instaron a toda la congregación a salir de las ciudades y establecerse en los campos, pero no para huir de una persecución, sino con un fin diferente. En realidad, varios fines se pueden dilucidar de lo que dice la señora White, ¿bien? Y ninguno de ellos tiene que ver con la ley dominical, ¿bien? Vamos entonces a leer algunas de las citas de cuando Ellen White invita a la iglesia a salir de las ciudades a los campos, ¿bien? Y nos vamos a dar cuenta de lo que estábamos hablando. Son dos cosas diferentes.
Una es huyan a los montes y la otra es salgan de la ciudad al campo. Déjenme leerles esta cita que está tomada de Mensajes Selectos, tomo 2, página 162. Y fíjense que esta no es un testimonio personal, no es una carta que Ellen White le presentó a una persona como ella acostumbraba, enviando cartas dirigidas a determinadas personas con determinados consejos. Este es un boletín de la Conferencia General de aquel tiempo. Bien, estamos hablando del año 1903. Dice ella: mi advertencia es: salid de las ciudades. No edifiquéis sanatorios en las ciudades. Educad a los integrantes de nuestro pueblo para que salgan de las ciudades y vayan al campo, donde pueden obtener porciones pequeñas de tierra y construir un hogar para ellos y sus hijos. Nuestros restaurantes tienen que estar en las ciudades, porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podrían alcanzar a la gente y enseñarle los principios que rigen la vida sana. Y por ahora tenemos que utilizar salones de reuniones en las ciudades. Pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Este es un llamado que se dio por toda la iglesia. Es un boletín de la Conferencia General a todas las iglesias, a todos los líderes y todos los pastores. Se da en el contexto del año 1903. En esos años no había ninguna ley dominical nacional como se había esperado. No era la señal para huir. Simplemente, aquí la señora White nos explica de que es tiempo, dice ella, dado que los eventos finales se van desarrollando, es tiempo que nuestros hermanos salgan. Y dice, es necesario que sean instruidos a que deben salir de las ciudades a establecerse en un lugar donde ellos puedan tener un pedazo de tierra y edificar su hogar. ¿Por qué razón Elena White invita a los hermanos a que salgan de la ciudad y se establezcan en el campo? Aquí mismo lo dice. Dice que habrá un tiempo de gran contienda y de tal confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. ¿Saben? Esto es muy importante. Tal como les decía al inicio de este tema, en la película, por ejemplo, La Última Batalla, vuelvo a decir, una película que respeto mucho, una de las grandes inversiones que ha hecho la iglesia en poder informar a nuestro pueblo de las cosas que se nos avecinan. Resulta que, como yo les decía, aparece una escena en que hay un grupo de jóvenes cómodamente sentados en alguna ciudad, en una casa muy acomodada, y de repente, así, de la noche a la mañana, aparecen en el campo ordeñando vacas. Yo quisiera preguntarle a todos mis hermanos de ciudad, ¿cuántos de ustedes saben sembrar un saco de papas? ¿Cuántos de ustedes saben cómo se hace, cuántas veces se riega la planta? ¿Sí? ¿Qué se hace cuando vienen los insectos, como los pilmes, por ejemplo, que se dan por esta zona? ¿O qué se hace cuando lo atacan otras enfermedades? ¿Algunos de ustedes lo conocen? Pues fíjense que yo tampoco me jacto de ser el gran agricultor. La primera vez que yo sembré un saco de papas lleno y coseché la mitad, ¿bien? Así que no puedo decir que soy el gran agricultor, pero sin embargo, yo quiero decirles que ser agricultor, vivir en el campo y aprender lo que se hace en el campo no es algo mágico, que se entienda de la noche a la mañana. Bien, es algo que requiere tiempo. Contándoles acerca un poco de mi experiencia personal, yo demoré 10 años en salir desde Santiago, la capital de Chile, hasta el lugar de campo donde vivimos el día de hoy. Y en 10 años tuve que pasar por muchas distintas pruebas. No es fácil tomar la determinación de vender una casa. No es fácil encontrar al comprador, no es fácil hacer los papeleos, no es fácil llegar como un perrito nuevo o como un perrito vagabundo a otro lugar para poder establecerse.
Saben, me tocó arrendar y vivir también de allegado muchas veces. Me tocó trabajar en cosas que yo no conocía. Me tocó trabajar en lugares agrícolas y en trabajos agrícolas. De hecho, cuando yo conocí a mi esposa, nosotros cosechábamos juntos arándanos, que es lo que se ve por este sector. Saben, fue una lucha de 10 años para poder establecerme en la ciudad. Y yo, por supuesto, que creo en los milagros y pienso que va a llegar un momento en que muchas personas van a querer salir hacia los campos y que el Señor les va a facilitar la entrada hacia el campo. Pero la gran realidad es que la mayoría no está preparada para vivir en el campo, porque no han hecho ese cambio con anterioridad. Y por eso, tal como dice la señora White, la confusión va a llegar en un momento en el cual muchos de los que quieran salir de la ciudad ya no podrán hacerlo. Yo creo que especialmente mis hermanos de Chile entienden. En octubre del año pasado nos pilló de sorpresa a todos. Era un día viernes cuando finalmente unos jóvenes se pusieron a evadir el metro de Santiago, el metro tren que corre por toda la ciudad por debajo de ella, e inmediatamente empezaron saqueos a supermercados, incendios en muchos edificios. Muchas de las estaciones de los metros quedaron cerradas. A los pocos días había toque de queda y grandes protestas de más de 1 millón de personas llenaban la ciudad y todo se paralizó sin aviso de la noche a la mañana. ¿Bien? Ese es el problema de todos los acontecimientos finales. Los acontecimientos finales no serán anunciados. Simplemente vendrán de un momento a otro y visitarán las ciudades. Y los que estén preparados son los únicos que van a estar tranquilos viviendo afuera, mientras los que estén dentro de ellas, por supuesto que van a sufrir las calamidades que se ven dentro de las ciudades. Bien, en ese contexto, Ellen White dice, eviten la confusión, salgan antes de tiempo. ¿Ok? Si usted está esperando en casa la señal para huir a los montes, la señora White dice, mejor empiece a hacer planes para salir pronto, porque cuando venga esa señal, muchos van a quedar atrapados en las ciudades. ¿Bien? Recuerden la experiencia de Lot, recuerden la experiencia de su esposa, de sus hijas. Los yernos de Lot murieron en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y muchos de sus parientes. Su esposa también murió codiciando los bienes y las comodidades que tenía en la ciudad. Sus hijas también fueron contaminadas por las prácticas de los sodomitas y terminaron teniendo relaciones con su padre. Bien, el único que salió ahí más o menos bien fue Lot, pero ¿al precio de qué? Bien, eso nos lleva a la segunda razón que Elena de White plantea de por qué hay que salir de las ciudades. Esto sale en el Evangelismo, página 24 y 25. Dice, se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, por incendios e inundaciones. Dice, el Señor no desechará a los transgresores, ni destruirá a naciones enteras repentinamente, sino que castigará a ciudades y lugares donde los hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes satánicos. Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez y sin embargo no serán visitados con extrema indignación de Dios. ¿Saben qué es lo que dice aquí? Esto nos está enseñando de que el Señor de cuando en cuando destruye ciertos lugares, permite ciertas calamidades para que las ciudades entiendan de que la vida es frágil y que Dios es Dios y a Él debemos tenerle respeto y sujeción. Fíjense que Elena de White dice que en sus años sucedió en la ciudad de San Francisco. La ciudad de San Francisco sufrió un gran terremoto que dio paso posteriormente a un incendio. Y Ellen White dijo, la ciudad de San Francisco es una ciudad llena de pecado y de vicios en aquellos años. Ella profetizó que iba a ocurrir una catástrofe y la catástrofe vino pocos años después. La ciudad fue destruida. En la antigüedad hay muchas ciudades como Sodoma también que sufrieron la mano de Dios.
Por ejemplo, la ciudad de Pompeya, una ciudad liberal y llevada a los placeres que fue destruida por el volcán Vesubio en una erupción que fue desastrosa, pero mucho más desastrosa fue la nube de cenizas que vino después y de materiales tóxicos que emanaban del volcán. Las ciudades serán visitadas por juicios. Hasta el día de hoy siguen siendo visitadas por juicios. Mientras los hijos de Dios estén más alejados de estas ciudades, probablemente van a experimentar menos problemas y menos quebrantos y menos tribulación que las personas que estén viviendo dentro de las ciudades. Esa es la segunda razón. Primeramente, la confusión repentina de las ciudades que va a dejar atrapados a muchos. En segundo lugar, los juicios de Dios que van a caer en las grandes ciudades y que están cayendo aún, pero que además de eso nos da el pie para que nos preparemos en un lugar fuera de ellas para cuando estas cosas sucedan. ¿Bien? En tercer lugar, yo creo que esto es algo un poco más fácil de entender. Es evitar la corrupción que existe dentro de las ciudades. ¿Bien? Permítanme leerles estas citas más o menos para que entremos en el contexto. Dice, en las ciudades la vida es falsa y artificial. Ministerio de Curación, página 281 y 282. La intensa pasión por el dinero, el torbellino y el afán de los placeres, la fiebre de la ostentación, el lujo y la prodigalidad, son otras tantas fuerzas que impiden a la mayoría de la humanidad que cumple el verdadero fin de la vida. Abren la puerta para una infinidad de males y ejercen sobre la juventud un poder casi irresistible. Una de las tentaciones más sutiles y peligrosas que asaltan a los niños y a jóvenes en las ciudades es el afán de los placeres. Muchos son los días de fiesta, los juegos, las carreras de caballos en ese tiempo, ¿verdad? Que arrastran a miles y el torbellino de las excitaciones y del placer que los distraen de los austeros deberes de la vida, y el dinero que debiera ahorrarse para mejores fines se desperdicia en diversiones. Yo creo que cada uno, si es honesto consigo mismo, entenderá y comprenderá que las ciudades efectivamente, como dice la inspiración, son semilleros de muchas diversiones. Saben, no todas las diversiones son malas, sin embargo, cuando éstas nos apartan del camino verdadero y de lo que es sensato y honesto, se convierten en una atracción, una tentación del enemigo, que tal como dice aquí, para los jóvenes es un poder casi irresistible. Nos extrañamos, ¿verdad?, de que nuestros jóvenes se están yendo de la iglesia. Nacen a veces en la iglesia, participan en conquistadores, participan en distintos grupos y en distintos ministerios de la iglesia, pero cuando llega una etapa difícil, la etapa en que ellos ya comienzan a fijar su propio rumbo y salen de casa, entonces muchos de ellos emigran hacia afuera. Bien, si bien es cierto, la corrupción existe en todos lados y la televisión llega a los campos también, al igual que el internet y todas las cosas que se hacen en el mundo. Evidentemente, al estar lejos de las ciudades, la tentación es un poco menor. Esta es la tercera razón que Elena de White dice de por qué hay que salir de las ciudades. ¿Bien? Y esto lo dice en The Country Living, página 30, o en El Hogar Cristiano, capítulo 21, dice, no es la voluntad de Dios de que su pueblo se establezca en las ciudades, donde todo es agitación y confusión constante, en favor de sus hijos. Deben evitar esto, pues el apresuramiento y el ruido desmoralizan todo el organismo. The Country Living, en la página 30. También aparece en El Hogar Cristiano, en el capítulo 21. Bien, si se dan cuenta, la señora White nos dice que debiéramos tener cuidado de proteger a nuestra familia, y por proteger a nuestra familia es bueno que busquemos lugares apartados en el campo para vivir. Y esto nos lleva a la razón número 4. Bien, criar los hijos en un ambiente saludable. Esto es de Mensajes Selectos, tomo 2, página 413. Ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad.
discúlpenme, queridos hermanos, que sea un poquito insistente en mostrarles estas realidades, pero ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir la ciudad. Yo he tenido una experiencia de vida bastante extensa en cuanto a lo que se refiere a vivir en distintos lugares. Yo sacaba la cuenta junto con mi esposa de que he vivido en unos 25 casas diferentes, en unos 25 hogares diferentes. Y en algunos de esos hogares me tocó vivir en sectores malos. ¿Saben? Cuando yo llegué a Iquique a la edad de 8 o 10 años, llegué a un barrio que existía en Iquique, bueno, todavía existe, aunque es más chiquito, pero se llama la Jorge Nostroza. Y cuando yo tenía 8 años, me tocó vivir allí en la ciudad, en ese lugar bajo. Y saben, yo entiendo que muchos de mis hermanos, de los que me escuchan, tal vez obligados por una situación económica, les toca vivir en lugares malos. Y yo sé que los hijos de Dios pueden ser fieles en estos lugares malos. Pero sin embargo, a mí me tocaba ver, cuando yo salía de la puerta de mi casa, cómo pasaban los drogadictos con una bolsa de pegamento, aspirando, y verdad, los veías tú después doblados, y los veías en esas situaciones. Me tocó ver muchas veces a los vendedores de droga en las esquinas de la calle, cuando vivía en el sector de cerca de, en el sector alto de Iquique. Me tocó ver cuando raspaban paredes para hacer la pasta base, situaciones llenas de pandillas, de griterío, situaciones en que el vecino coloca la música alta y se ponen a hacer fiesta, ¿verdad? Tenemos muchas situaciones de las cuales sería muy bueno que nosotros libráramos a nuestras familias saliendo de las ciudades y estableciéndonos en lugares más apartados. Saben, aquí en el campo no se escuchan nada. Aquí difícilmente se logra escuchar algún sonido aparte del viento o de algún animal que a lo lejos esté emitiendo algún sonido. En las noches podemos contemplar las estrellas. En la ciudad ni siquiera las estrellas se pueden contemplar porque, paradójicamente, la luz artificial eclipsa la luz natural de los astros celestes. ¿Bien? Por eso, Elena de White dice categóricamente en la misma página: ha llegado el tiempo en que, a medida que Dios abra el camino, las familias deben salir de las ciudades, los niños deben ser llevados al campo, los padres deben obtener un lugar tan adecuado como se lo permitan sus recursos. Aunque la vivienda sea pequeña, debe haber junto a ella tierra que se pueda cultivar. ¿Bien? Otra vez he citado esto del libro Living in the Country. ¿Bien? El libro Living in the Country es un libro completo, y esto quiero que lo tengan en cuenta, queridos hermanos. Ellen White escribió un libro completo que en español se ha traducido como Salir de las ciudades. Y en ese libro se expone todo lo que yo les he puesto hasta este momento. Salir de las ciudades, ustedes lo pueden encontrar en la aplicación de Ellen White State, ¿verdad? Ahí se encuentra gratuitamente. También en otros libros, por ejemplo, hay capítulos del Hogar Cristiano. El capítulo 21 del Hogar Cristiano está completamente dedicado al tema de salir de las ciudades y establecerse en el campo. Bien. También Mensajes Selectos, tomo 2, es completamente dedicado, tiene 2 capítulos dedicados completamente a salir de las ciudades y a establecerse en el campo. Como les digo, ninguna de estas instrucciones obedece a la señal de Mateo 24. Todas estas cosas se están haciendo previamente antes de los eventos finales. ¿Bien? Entonces hay que hacer bien la diferencia. En ninguna de estas cosas se está pidiendo que se huya a los montes por causa de la persecución. Se está hablando de salir al campo para obtener una mejor vida familiar, religiosa y una preparación adecuada para el tiempo del fin. ¿Bien? Permítame, por ejemplo, leerles esta otra.
Esto es tomado de The Country Living, página 13. Dice, ni una familia en 100, otra vez lo mismo, se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos, donde hay campos, colinas y árboles. Alejen a sus hijos de los espectáculos y los ruidos de la ciudad, del traqueteo y el bullicio de los tranvías y otros vehículos, y tendrán mentes mucho más sanas. Resulta más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. ¿No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos? ¿Se dan cuenta? La cita nos dice que nunca fue el plan de Dios que fueran creadas las ciudades. Nuestros primeros padres fueron criados en un campo y fueron puestos en un huerto para que cuidaran el huerto y lo labraran. La primera ciudad que se menciona la creó un descendiente de Caín, ¿verdad? Y con el tiempo se estableció y las grandes orbes vinieron a ser parte muchos años después, en el tiempo de Nimrod y la Torre de Babel. Nunca fue el plan de Dios que nosotros viviéramos en las ciudades. Muchos de nosotros hemos recibido el Evangelio dentro de las ciudades. No conocemos una vida diferente a la que hemos conocido dentro de las ciudades. Y para nosotros es difícil salir de ella o pensar, o siquiera imaginar qué es lo que es vivir sin comodidades, sin un supermercado, o cómo dejar un trabajo estable. Bien, les cuento que esa es la más terrible de todas las pruebas de salir al campo, cuando tienes que dejar tu ocupación y buscar una ocupación diferente. Porque salir al campo, queridos hermanos, realmente involucra que tú hagas muchas renuncias. Bien. Y esta es, yo creo, la parte más difícil, porque lo más llamativo de las ciudades puede que no sea llamativo para ti ninguna cosa que tenga relación con espectáculos. Tal vez tú no vas a conciertos, tal vez tú no escuchas música mundana, pero sin embargo la comodidad, la estabilidad y cada una de esas cosas nos someten a las ciudades, ¿sí? Nos someten a estar bajo el yugo de lo que se vive dentro de ellas. ¿Bien? Y a veces es más eso que las mismas tentaciones. Es más ese paso de fe que hay que dar para creer en Dios. Y conste que lo estoy diciendo con mucha responsabilidad. Bien, salir al campo, yo no soy de esas personas que van y dicen salgan de las ciudades y váyanse ahora mismo a los campos, arranquen y huyan. Personalmente pienso que ese tiempo no ha llegado. Ese es el tiempo cuando huyan a los montes, ¿verdad? Y con lo que tienes puesto vas a tener que salir. Pero si no quieres en ese tiempo experimentar tanta tribulación, el Señor nos hace el llamado. Vamos saliendo al campo, poco a poco, según lo que el Señor nos vaya mostrando. Mi proceso duró 10 años. Tal vez el tuyo pueda durar menos. Bien. Pero tampoco estamos instigando al apresuramiento. Hemos visto lamentablemente aquí en el campo muchos que han llegado y saliendo despavoridos, ya sea por las Torres Gemelas, ya sea porque en el 2000 se acababa el mundo, ya sea por todos estos mensajes alarmistas que dicen que comenzó el juicio de los vivos, que comenzó la ley dominical, que comenzó el tiempo de angustia, que esto, que el otro, y hay muchos que salen despavoridos por eso. Y cuando llegan al campo, se encuentran muy desprovistos de preparación. La salida al campo, en cambio, es algo preparado y es algo que va según la voluntad del Señor. Pero si tú no das el primer paso para comenzar, no vas a salir nunca. Bien. Entonces, déjenme mencionarles solamente el último tópico que Elena de White menciona al respecto. Ella dice: se necesitan misioneros que vayan a las aldeas y a los pueblos y enarbolen el estandarte de la verdad con el propósito de que Dios pueda tener sus testigos diseminados por toda la tierra para que la luz de la verdad
pueda penetrar allí en donde aún no ha llegado. Servicio Cristiano 2:23. Y dice, muchos de los miembros de nuestras iglesias grandes hacen muy poco, comparativamente nada, y podrían realizar una buena obra si en vez de hacinarse, se dispersan por lugares donde todavía no ha penetrado la verdad. Los árboles plantados de forma demasiado apretada no prosperan. Este es el último llamado que Elena de White hace, la última razón que yo he podido determinar. Es posible que hayan más, pero la señora White nos dice, vayan a los pueblos rurales, vayan para Pitrufquén y Putaendo y Coihueco y vayan, saben, aquí hay unas localidades que tienen cada nombre. Mientras mi familia más arriba llegó en la montaña a ver pueblos apartados y apartados, hay pueblos con nombres muy raros, Suiza, Japón, ¿verdad? Es como que tuvieran todos los países para allá, para esos lugares. Allá no ha llegado ningún adventista, no ha llegado la palabra del Señor. Y para allá es donde se hace el llamado. Salgan de las ciudades donde están todos amontonados, ¿sí? A un lugar donde, aunque no van a tener tanta comodidad, ustedes van a ir a hacer la obra del Señor. Creo que a esta altura y después de todo este tiempo ya podemos tener una clara diferencia entre lo que significa huyan a los montes y salir de las ciudades. Huyan a los montes significa huir cuando venga una ley dominical para poder escapar de la persecución que normalmente va a empezar y va a comenzar siempre por las grandes ciudades. Bien. Por otro lado, salir al campo no se hace precisamente porque haya persecución. Porque, por ejemplo, se habla de criar hijos. Cuando uno salga en la persecución no va a criar hijos. Dice, se habla de construir una casa, de cultivar alimentos. Uno no va a aprender a ser un agricultor ni a construir su casa en el tiempo de la persecución. Son cosas que debieran hacerse antes del tiempo de la persecución. Bien. Entonces, tomen en cuenta, Ellen White dice que es recomendable y que se debía instruir a todos los adventistas de su tiempo en que salieran de las ciudades al campo. Todos los miembros debieran ser instruidos. El boletín de la Conferencia General era para los pastores de la época y también para los ancianos. Todos ellos debían instruir a sus miembros a que salgan de las ciudades. Bien, porque tenían que evitar la confusión que dejaría atrapado a muchos de los que quisieran salir después. Porque vendrían calamidades en las grandes ciudades. Porque evitarían la corrupción de las grandes ciudades. Porque sería un lugar apto para criar a sus hijos y cuidar de sus familias. Porque sería un lugar apto para oír la voz de Dios y para hacer también la obra evangelística descuidada. Puedo anexar un último punto, porque en el campo es el lugar donde tú puedes aprender a cultivar tus alimentos. Y la palabra nos enseña proféticamente que vendrá el tiempo cuando no se podrá comprar y vender. ¿Sabe? Esto yo se lo digo no de una forma alarmista, pero se los digo de esta manera. En este momento hay muchos que están en sus casas y en nuestro país hay muchos que van a perder su trabajo por quedarse en casa debido a la peste. Nosotros, más bien, déjenme quitarme el crédito porque yo no lo tengo para nada. Yo el año pasado no iba a hacer huerta, no iba a cultivar, pero el Señor iluminó a mi esposa y mi esposa se le ocurrió colocar en la parte delantera de la casa trigo. Así que ahora tenemos trigo cosechado y tenemos algunas papitas, tenemos papas cosechadas. Y aunque en estos tiempos, es cierto, hay menos economía y hay menos dinero, hay menos entradas económicas, pero el alimento nos falta. Cuando vino la crisis social en octubre y habían saqueos y había toque de queda, en el campo nunca faltó el alimento. En el año 2010, cuando vino el gran terremoto aquí en Chile, que asoló grandes ciudades, en el campo jamás faltó el alimento. Bien, queridos hermanos, tomen medidas. Es tiempo de oír la voz de Dios y entender el propósito de salir de las ciudades. Yo creo que es cierto,
toda esta pandemia nos ha puesto un poco más sensibles y un poco más receptivos para recibir este tipo de mensajes. Aprovechemos de tomar el mensaje, abrazarlo y obedecer a la voz de Dios, buscar lugares más apartados, salir de toda la bulla. No sé si alguno de ustedes ha conocido alguna vez una canción que yo escribí. Dice: muy lejos del ruido de la gran ciudad, el trigo se mece en un bello ritual y el campo es más verde y hay lluvia en abril. Es mi hogar. Este es el llamado que quisiera hacerles entonces, queridos hermanos, a que tomen conciencia. Les invito a que, para terminar el tema de este día, vamos a hacer una oración, pero sí recordarles que vamos a hacer un segundo tema explicando: huyan a los montes. Ya explicamos hoy qué es lo que es salir de la ciudad al campo, ¿bien? Pero ahora explicaremos qué es lo que será la señal de huir a los montes, ¿bien? Recomendamos el capítulo 21 del Hogar Cristiano, Mensajes Selectos, tomo 2, desde la página 400 en adelante. Recomendamos el libro Salir de las Ciudades, o The Living Country. También recomendamos, muy excelente trabajo, un libro que se llama De la ciudad a la vida rural, escrito por Sutherland, por White, y también por la hermana Ellen White. Es un libro maravilloso, muy clarificador, realista, no es ningún llamado loco, eufórico, es algo mucho más simple de eso. Nos explica la razón y cómo hacerlo, muy práctico. Bien, les invito a inclinar sus rostros en sus hogares, vamos a terminar. Amado Dios, que estás en el cielo, te agradecemos porque antes de que las cosas sucedan, tú nos envías recomendaciones, tú nos envías llamados para que podamos sufrir no tanto en el tiempo y en las persecuciones y en las calamidades que se nos avecinan en el futuro. En este momento hay muchos que sufren y están padeciendo a causa de esta gran enfermedad que se ha expandido a todas las naciones. Pero te pedimos también de que nos des la fuerza, no la histeria, no el miedo, sino la fe de poder escuchar a tu llamado y hacer el campo y la naturaleza nuestro hogar y nuestra morada. Te pido que nos instruyas a todos nosotros de cómo hacerlo y cuándo hacerlo, que nos des los recursos, que nos muestres el camino, que puedas abrir la puerta para que podamos salir en fe, para que podamos salir aunque tengamos que caminar en el agua, como lo hizo Pedro. Te damos las gracias por tu amor, porque nos amonestas con amor y nos ayudas a prepararnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
malvada ciudad devora a los hombres y a su identidad. Se olvidan del mundo que Dios les dio como